Vale, entonces, ¿por dónde empiezo? Debí haber sabido que las cosas terminarían mal con esta chica, Samantha. Mirando hacia atrás, hubo tantas señales de advertencia que ignoré, convencido de que de alguna manera podría arreglarla, o que ella cambiaría con el tiempo. Pero la verdad es que Samantha era inestable desde el principio, y nuestra relación estaba destinada a terminar en desastre. Todo comenzó unos meses después de que empezáramos a salir. Samantha siempre había sido un poco posesiva, constantemente preocupada de que la dejaría por otra persona. Pero un día, llevó las cosas demasiado lejos. Había salido a tomar algo con algunos compañeros de trabajo después de un largo día en la oficina, y cuando llegué a casa, Samantha me estaba esperando. Furiosa me acusó de engañarla y comenzó a lanzar cosas por el apartamento. Intenté calmarla, pero estaba inconsolable. Esa noche, mientras yacía en la cama intentando dormir, escuché un ruido afuera. Miré por la ventana y vi a Samantha parada en el estacionamiento, mirando hacia nuestro apartamento. Observé horrorizado cómo se subía a su coche y se marchaba a toda velocidad. Sabía que debía haber llamado a la policía, pero estaba demasiado alterado para hacer nada. Al día siguiente en el trabajo, recibí una llamada de Samantha. Su voz estaba inquietantemente tranquila mientras me decía que me había visto correr como un guepardo cuando huía de su coche la noche anterior. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Sabía que necesitaba alejarme de ella, pero tenía demasiado miedo para hacer un movimiento. Durante las siguientes semanas, el comportamiento de Samantha solo empeoró. Se presentaba en mi lugar de trabajo, esperándome en el estacionamiento. Me llamaba constantemente, a veces decenas de veces al día, exigiendo saber dónde estaba y con quién. Intenté terminar la relación con ella, pero me amenazaba con hacerse daño si lo hacía. Finalmente, una noche decidí que ya había tenido suficiente. Estaba trabajando hasta tarde en la oficina, tratando de adelantarme en un proyecto, cuando escuché un alboroto afuera. Miré por la ventana y vi el coche de Samantha acelerando hacia el edificio. Rápidamente agarré mis cosas y salí por la puerta trasera, esperando llegar a mi coche antes de que ella pudiera atraparme. Mientras corría por el callejón detrás de la oficina, pude escuchar el chirrido de los neumáticos detrás de mí. Samantha me estaba persiguiendo y se estaba acercando rápido. Corrí tan rápido como pude, pero el callejón no tenía salida, con una cerca alta bloqueando mi escape. Miré frenéticamente a mi alrededor, tratando de encontrar una salida, pero no había nada. De repente, el coche de Samantha giró la esquina a toda velocidad y supe que estaba atrapado. Condujo directamente hacia mí y apenas logré saltar fuera del camino, mientras el coche se estrellaba contra la cerca. Temblando, corrí hacia el otro extremo del callejón, pero Samantha ya estaba fuera del coche y venía tras de mí. No sé cómo lo logré, pero de alguna manera conseguí escalar la cerca y caer al otro lado, aterrizando en un pequeño patio entre los edificios. Podía escuchar a Samantha gritando mi nombre al otro lado de la cerca, pero no me detuve a mirar atrás. Corrí hacia mi coche y conduje directamente a casa, con el corazón latiendo con fuerza todo el camino. Una vez que estuve a salvo dentro de mi apartamento, me desplomé en el sofá, temblando incontrolablemente. No podía creer lo que acababa de suceder. Samantha había intentado atropellarme con su coche y apenas había escapado con vida. Sabía que necesitaba reportar lo que había sucedido a la policía, pero tenía demasiado miedo. Temía que Samantha se enterara y viniera a por mí de nuevo, y no podía soportar la idea de pasar por algo así otra vez. En su lugar, hice lo único que se me ocurrió. Cambié las cerraduras de mi apartamento e instalé un sistema de seguridad. Durante las siguientes semanas viví con miedo constante, sobresaltándome ante cada ruido y mirando por encima del hombro a donde quiera que iba. Estaba aterrorizado de que Samantha me encontrara y terminara lo que había empezado. Dejé de salir con amigos e incluso consideré renunciar a mi trabajo para alejarme de ella. Pero entonces, un día, recibí una llamada de un número desconocido.
Era Samantha y estaba llorando. Me dijo que lamentaba lo que había hecho y que estaba recibiendo ayuda para sus problemas de salud mental. Me rogó que le diera otra oportunidad, prometiendo que había cambiado. Era escéptico, pero una parte de mí quería creerle. Había amado a Samantha y una pequeña parte de mí aún lo hacía. Así que, contra mi mejor juicio, accedí a encontrarme con ella para tomar un café. Mientras me sentaba frente a ella en la cafetería, pude ver la sinceridad en sus ojos. Parecía genuinamente arrepentida, y no pude evitar sentir una chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, ella había cambiado. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de bajar la guardia, Samantha dijo algo que me heló la sangre. «¿Sabes? Realmente parecías un guepardo corriendo esa noche», dijo con una sonrisa retorcida. En ese momento supe que nunca podría confiar en ella de nuevo. Samantha seguía siendo inestable y sabía que necesitaba alejarme de ella lo más posible. Inventé una excusa y me fui de la cafetería, y no he hablado con ella desde entonces. Ha pasado más de un año, y todavía miro por encima del hombro, preguntándome si Samantha está ahí fuera, esperando para atacarme. Me he mudado a una nueva ciudad, y he cambiado mi número de teléfono, pero no puedo quitarme la sensación de que ella todavía está ahí fuera, obsesionada conmigo. Recuerdo lo aterrorizado que me sentí esa noche en el callejón, con Samantha acelerando hacia mí en su coche. Estaba seguro de que iba a matarme. El chirrido de los neumáticos, su expresión enloquecida y el impacto cuando se estrelló contra la cerca, a solo centímetros de donde estaba parado, todavía me persiguen en mis pesadillas. Nunca me sentí tan aliviado como cuando logré escalar esa cerca y escapar de ella. Mis piernas temblaban y mi corazón latía con fuerza, pero sabía que tenía que alejarme lo más posible de ella. Corrí hacia mi coche, buscando las llaves con manos temblorosas, y salí del estacionamiento a toda velocidad. Mientras me alejaba, seguía revisando el espejo retrovisor, aterrorizado de ver el coche de Samantha detrás de mí. Pero las calles estaban vacías. Aún así, no podía calmarme. No podía dejar de reproducir esos momentos aterradores en el callejón, una y otra vez en mi mente. Samantha realmente podría haberme matado esa noche, si no me hubiera movido lo suficientemente rápido, o si la cerca hubiera sido solo un poco más alta, quién sabe qué habría pasado. Ella estaba claramente inestable y obsesionada. Por mucho que quisiera creer que había cambiado, en el fondo sabía que las personas como ella rara vez lo hacen. Ella sigue por ahí en algún lugar, y sé en mi interior que no he visto ni oído lo último de ella. Estaré mirando por encima del hombro por el resto de mi vida, preguntándome cuándo volverá a aparecer. Por ahora, todo lo que puedo hacer es intentar seguir adelante y reconstruir algún sentido de normalidad, pero nunca olvidaré esa noche, y nunca volveré a confiar plenamente en nadie después de lo que Samantha me hizo pasar. Ella logró destruir mi vida y mi sentido de seguridad con un solo acto violento y desequilibrado, y no tengo dudas de que si tuviera la oportunidad lo volvería a hacer sin dudarlo. Tuve suerte de escapar con vida una vez, pero la próxima vez podría no ser tan afortunado. Han pasado 3 años desde que terminé con mi ex Jenna. Salimos durante aproximadamente 1 año y medio y pensé que teníamos algo especial, pero las cosas simplemente no funcionaron, y terminé la relación. Fue un final complicado, y Jenna lo tomó muy mal. Me sentí fatal, pero sabía que era lo correcto. Me mudé después de eso y, alrededor de 1 año después, comencé a salir con mi actual novia, Emily. Ella es increíble y estoy muy feliz con ella. Hemos estado juntos casi 2 años y todo ha ido genial, o al menos hasta hace unas semanas. Todo empezó con un mensaje de texto que Emily recibió en su teléfono de un número desconocido. La persona afirmaba ser una amiga en común, llamémosla Sara, y decía que tenía información sobre mí que Emily necesitaba saber. El mensaje decía que había estado engañando a Emily con mi ex Jenna.
Emily obviamente se puso muy molesta y me confrontó al respecto. Estaba completamente sorprendido y no tenía idea de qué estaba pasando. Le aseguré que nunca la engañaría y que esta persona llamada Sara claramente estaba mintiendo. Emily me creyó y lo tomamos como una broma rara. Pero luego los mensajes continuaron. Sara seguía insistiendo en que yo estaba engañando e incluso comenzó a revelar detalles sobre mi relación con Jenna que solo ella sabría, como la ubicación de un lunar que tengo y algunas cosas íntimas que solía hacer con Jenna en la cama. Emily se estaba empezando a asustar mucho. Yo me sentía cada vez más frustrado y confundido. Intenté rastrear el número, pero era un teléfono desechable y no había forma de rastrear a la persona detrás de él. También me puse en contacto con Jenna, pero ella juró y perjuró que no tenía idea de lo que estaba pasando y que no había estado en contacto conmigo ni con Emily. Después de un par de semanas de este acoso, Emily estaba al borde. Estaba convencida de que yo la estaba engañando a pesar de mis insistencias de que no lo estaba haciendo. Las cosas estaban realmente tensas entre nosotros y podía sentir que la relación comenzaba a desmoronarse. Finalmente, una noche, Emily recibió un mensaje de texto de Sara diciendo que tenía pruebas de mi infidelidad y que se las iba a enviar a Emily. Emily estaba llorando, suplicándome que confesara si había sido infiel. Yo estaba desesperado por convencerla de que decía la verdad, pero no sabía qué más hacer. A la mañana siguiente, Emily despertó con un video perturbador en sus mensajes. Era de Jenna y yo desnudos y en una posición comprometedora. Estaba horrorizado. No tenía idea de cómo podría haber sucedido eso. Emily estaba devastada e inmediatamente rompió conmigo. Intenté explicarle que el video debía haber sido falsificado, pero Emily estaba demasiado herida y enojada para escuchar. Empacó sus cosas y se mudó ese mismo día. Me quedé sintiéndome completamente impotente y solo, sin idea de qué hacer a continuación. Durante los siguientes días, el acoso solo empeoró. Sara continuó enviando a Emily más y más pruebas de mi infidelidad, incluyendo fotos explícitas y mensajes que supuestamente eran entre Jenna y yo. Emily estaba en un estado de angustia constante y podía ver que nuestra relación se desmoronaba. Me puse en contacto con la policía, pero dijeron que no podían hacer mucho sin poder rastrear la fuente de los mensajes y videos. Estaba totalmente perdido y sentía que mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Finalmente, después de aproximadamente una semana de esta pesadilla, decidí confrontar directamente a Jenna. Conduje hasta su apartamento y le exigí saber qué estaba pasando. Al principio lo negó todo, pero eventualmente se derrumbó y admitió que ella era la mujer detrás del acoso. Aparentemente, nunca me había superado realmente, y cuando se enteró de Emily, se consumió de celos y rabia. De alguna manera, había obtenido el número de teléfono de mi nueva novia. Compró un teléfono desechable y comenzó todo este esquema elaborado para intentar arruinar mi relación con Emily. Estaba absolutamente atónito. No podía creer que Jenna llegara a tales extremos para intentar destruir mi vida. Estaba desconsolado, no solo por la pérdida de mi relación con Emily, sino también por darme cuenta de que la mujer a la que una vez amé tan profundamente era capaz de tal crueldad y engaño. Traté de razonar con Jenna para que detuviera el acoso y confesara a Emily, pero se negó. Estaba completamente insensible y parecía disfrutar retorcidamente del dolor que me causaba. Al final, no tuve más remedio que involucrar a la policía. Jenna fue arrestada y acusada de acoso, hostigamiento y varios otros delitos, pero el daño ya estaba hecho. Emily estaba devastada y se negó a hablar conmigo. Nuestra relación había terminado y me quedé recogiendo los pedazos. Han pasado unas semanas y todavía estoy tratando de procesar todo lo que ha sucedido. Me siento traicionado, con el corazón roto y completamente impotente. Las acciones de Jenna no solo destruyeron mi relación con Emily, sino que también destrozaron mi sentido de confianza y seguridad. No sé qué me depara el futuro, pero sé que nunca podré recuperarme completamente de esta experiencia.
Las cicatrices que Jenna ha dejado en mi vida estarán conmigo para siempre. Todo lo que puedo hacer ahora es intentar seguir adelante y esperar que, de alguna manera, en algún momento, pueda encontrar la felicidad y el amor de nuevo. Al mirar hacia atrás en toda esta terrible experiencia, no puedo evitar sentir una sensación de ira e incredulidad. ¿Cómo pudo alguien en quien confiaba y cuidaba tan profundamente hacer algo tan retorcido y malicioso? Le di mi corazón a Jenna y ella me pagó con nada más que dolor y angustia. Sé que no soy el único que ha pasado por algo así. Las exparejas locas que se niegan a dejar ir son tristemente demasiado comunes, pero eso no hace que sea más fácil de manejar. El miedo, la paranoia, el constante mirar por encima del hombro, es todo abrumador y agotador. Y lo peor es que no hay una solución fácil. La policía solo puede hacer tanto, y aunque logren atrapar al perpetrador, el daño ya está hecho. La confianza se ha roto, la relación arruinada y las cicatrices emocionales perdurarán por mucho, mucho tiempo. Todo lo que puedo hacer ahora es intentar recoger los pedazos y seguir adelante. No será fácil, pero tengo que intentarlo. Me lo debo a mí mismo y a Emily no dejar que los juegos retorcidos de Jenna me destruyan por completo. Tengo que encontrar una manera de reconstruir mi vida y mi sentido de seguridad. Va a ser un camino largo y difícil, pero estoy decidido a lograrlo. Solo espero que algún día pueda mirar atrás y ver esto como una lección dolorosa, pero importante. Un recordatorio de que no importa cuánto te importe alguien, nunca puedes saber realmente de qué es capaz. Y que a veces la única manera de sanar es dejar ir y seguir adelante, no importa cuán difícil sea. Cuando pienso en esa época de mi vida, todavía no puedo creer lo locas que se pusieron las cosas. Era joven e ingenuo, y cuando comencé a salir con ella, pensé que había encontrado a la chica perfecta. Al principio todo iba genial, pero no tardaron en aparecer las señales de alerta. Ella era celosa y controladora, y se enfurecía si tan solo miraba a otra chica. Traté de hacer que funcionara, pero cuando empezó a hablar de casarse y tener hijos después de solo unos meses de salir, supe que tenía que salir de ahí. Así que reuní el valor para terminar la relación. Intenté ser lo más gentil posible, pero ella no lo tomó nada bien. Los llantos, los gritos, rogándome que reconsiderara, fue un desastre. Pensé que había pasado lo peor, pero estaba equivocado. Una semana después, apareció en mi puerta con una foto de una ecografía. Afirmó que estaba embarazada y que yo era el padre. Me quedé atónito. Siempre habíamos sido cuidadosos y no parecía posible, pero ella juraba y perjuraba que era verdad y que iba a tener el bebé. A partir de ese momento, fue como una película de terror. Me llamaba en medio de la noche, diciéndome qué terrible padre era. Me bombardeaba con nombres de bebés, exigiendo que la ayudara a elegir uno. Incluso le dijo a mi madre que iba a ser abuela. Mi madre estaba encantada, lo que solo añadió más estrés. No importaba cuánto lo negara, ella no escuchaba razones. La loca empezó a aparecer en mi trabajo. Trabajaba en Borders en ese momento, y ella entraba luciendo su vientre de embarazada, haciendo un gran escándalo frente a mis compañeros de trabajo. Convenció a todos de que era un padre irresponsable que no quería nada con su hijo por nacer. No importaba cuánto lo negara, ella tenía una respuesta para todo. Todos pensaban que era un monstruo. Intenté conseguir ayuda de mis amigos y familiares, pero nadie me creía. Mi madre estaba encantada con la idea de ser abuela y no quería escuchar nada en contra de mi ex. Mis compañeros de trabajo pensaban que solo estaba tratando de evitar mi responsabilidad. Me sentía tan solo e impotente, era como vivir en una realidad alterna. Después de semanas de acoso, decidí que ya era suficiente. No iba a dejar que ella arruinara mi vida con un embarazo falso. Empecé a buscar pruebas que pudieran exponer sus mentiras. Revisé sus redes sociales con lupa, buscando cualquier desliz o inconsistencia. Finalmente, encontré lo que necesitaba.
una foto antigua que había publicado de un viaje que hicimos juntos, fechada justo cuando ella decía que había quedado embarazada. En la foto, estaba posando en bikini, claramente sin parecer embarazada. Armado con esto, la enfrenté directamente. Aún así, se negó a admitir que estaba mintiendo, manteniéndose en su historia con una increíble determinación. Así que la amenacé con hacerlo público, exponiendo su engaño para que todos lo vieran. Le dije que enviaría la foto en bikini a mi madre y compañeros de trabajo si no confesaba. Finalmente, rompió a llorar y admitió todo. Confesó haber fabricado todo el embarazo para recuperarme. Se disculpó por haberme hecho pasar por un infierno y acordó dejarme en paz para siempre. Me sentí simultáneamente enfurecido y aliviado. Mi pesadilla finalmente había terminado. En los días posteriores, tuve muchas ofensas que reparar. Me senté con mi madre y mis compañeros de trabajo y les conté toda la historia. Se sintieron avergonzados de haber creído las mentiras de mi ex, pero no los culpé. Ella había sido increíblemente convincente. Solo estaba agradecido de que la verdad saliera a la luz. En cuanto a mi ex, hice lo mejor que pude para seguir adelante y olvidarla. Estaba agradecido cuando cumplió su palabra y me dejó en paz después de que se desmoronara su esquema del embarazo falso. Aprendí algunas lecciones difíciles de esa experiencia. Ahora sé que debo confiar en mis instintos en las relaciones y que las personas manipuladoras irán a extremos cuando sientan que están perdiendo el control. Estoy orgulloso de haberme enfrentado a ella, incluso cuando sentía que estaba solo contra el mundo. Encontré una fuerza que no sabía que tenía. Estos días me estoy enfocando en lo positivo. Me he vuelto más resistente y he ganado confianza en mí mismo. También tengo un sistema de apoyo increíble de amigos y familiares que me respaldan sin importar qué locura venga en el futuro. Mi encuentro con la locura en una relación me hizo ver muchas cosas en perspectiva. Estoy emocionado de ver qué conexiones y oportunidades saludables me esperan. Con la distancia, puedo ver las señales de advertencia de que ella estaba inestable desde el principio, la constante necesidad de atención, los cambios de humor salvajes, las demostraciones de afecto exageradas. Era demasiado pronto. Estaba tan atrapado en lo fuertes que eran mis sentimientos que ignoré las señales de alerta evidentes. Una parte de mí se pregunta si podría haber manejado la ruptura mejor. Tal vez no debía haberla sorprendido, sino haber creado distancia lentamente con el tiempo. Pero era joven e inexperto en relaciones serias. Simplemente no tenía las herramientas para terminar las cosas de manera calmada y racional. En última instancia, la elección de fabricar un embarazo fue suya, no mía. Incluso si cometí errores, ese nivel de engaño nunca es aceptable ni justificado. Ella llevó las cosas a un extremo perturbador. No creo que la mayoría de las personas sean capaces de concoctar una mentira tan elaborada. Debe haber habido algunos problemas de salud mental subyacentes. La experiencia me enseñó a tomarme las citas con calma y no ignorar las señales de advertencia. No importa cuán fuerte sea la química. Las emociones pueden nublar el juicio. Ahora estoy atento a cualquier comportamiento controlador, paranoico o excesivamente necesitado desde el principio. Valoro la comunicación abierta y establecer límites saludables. Las relaciones sin drama pueden parecer aburridas al principio, pero valen la pena a largo plazo. Un aspecto positivo es que la prueba unió a mi familia y compañeros de trabajo. Se dieron cuenta de que me habían juzgado mal y se disculparon sinceramente una vez que salió la verdad. A mi madre le resultó especialmente difícil creer las mentiras de mi ex. Tomó tiempo reconstruir la confianza, pero esas relaciones emergieron más fuertes. Las personas que realmente me importan tuvieron mi respaldo. Una década después, estoy agradecido de tener ese capítulo loco de mi vida firmemente en el espejo retrovisor. Me hizo más cauteloso y sabio cuando se trata del romance. Aprendí a escuchar mi intuición y a observar las señales de advertencia, pero también soy más compasivo, dándome cuenta de que nunca sabes por lo que alguien está pasando. Con la edad viene la perspectiva. Aunque no desearía esa experiencia a nadie,
Me enseñó mucho sobre la naturaleza humana, tanto la oscuridad como la luz. Lo que importa es que no dejé que endureciera mi corazón, sino que profundizara mi cuidado por los demás. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro está por escribirse. Estaba comprometido con mi novia de la secundaria. Habíamos estado juntos durante años y, aunque ella no me trataba bien, me quedé con ella. Después de graduarnos, nos mudamos juntos, pero era obvio que las cosas no iban a ninguna parte. Finalmente, reuní el valor para terminar la relación. Como yo era el único que trabajaba y ganaba dinero, me quedé con el apartamento y le pedí que se mudara. Creo que le di un par de semanas de aviso, pero esto fue hace mucho tiempo, así que los detalles son vagos. Finalmente encontró a un tipo con quien quedarse, así que salió de mi vida. De vez en cuando, venía al apartamento porque había dejado todas sus cosas allí mientras buscaba un nuevo lugar para vivir. Seguía escuchando de la gente que se estaba acostando con cualquier chico que encontraba. Intenté evitarla tanto como pude, pero en algún momento, enfadado, fui a su caja de joyas y recuperé el anillo de compromiso que le había dado. Pasaron unas semanas antes de que se diera cuenta de que había desaparecido. Para entonces, ya lo había vendido, y se lo dije cuando me confrontó al respecto en el apartamento. Ella se enfureció completamente. Empezó a exigir que le devolviera el anillo, o al menos le diera el dinero que valía. Le informé que así no funcionaban los anillos de compromiso y le dije que me dejara en paz. Fue entonces cuando empezó a golpearme y a destrozar mi lugar. Yo era cinturón negro en ese momento, así que podría haberla detenido fácilmente, ya que ella era más pequeña que yo, pero solo dejé que desahogara su enojo. Me rasgó la camisa, me abofeteó, me golpeó, me pateó e incluso me mordió. Finalmente me dio un puñetazo en la cara y golpeó mi cabeza contra la puerta detrás de mí. Al otro lado de esa puerta había un calendario colgando de un clavo que sobresalía lo suficiente como para pincharme la parte posterior de la cabeza cuando lo golpeé. Realmente dolió. Le agarré las manos para que dejara de agitarse. La llevé hasta la puerta para mostrarle lo que había hecho. Ella pudo ver que había perdido la paciencia con sus payasadas, así que salió furiosa. Aproximadamente una hora después, volvió, esta vez acompañada de su madre y de la policía. El oficial tomó mi declaración y me examinó. Me preguntó si quería presentar cargos o si necesitaba una ambulancia. Dije que no a ambas cosas. Luego el policía escoltó a las dos fuera de mi propiedad y les dijo que acudieran a un tribunal de reclamos menores si querían seguir con el asunto. Después de ese incidente, terminé con su drama para siempre. Cambié las cerraduras y bloqueé su número. Me aseguré de evitar cualquier lugar donde pudiera aparecer. Pasaron unas semanas sin señales de ella. Luego una noche, me desperté con el sonido de cristales rompiéndose. Había roto la ventana de mi dormitorio en medio de la noche. Tenía una mirada loca y obsesionada en sus ojos mientras se paraba sobre mí, sosteniendo un cuchillo de carnicero. Le rogué que se calmara y pensara bien las cosas, pero parecía fuera de sí. Me atacó con el cuchillo, cortando salvajemente mis brazos y pecho mientras intentaba defenderme. Logré desarmarla después de sufrir varios cortes. Ella volvió a atacarme con las manos desnudas, pero logré controlar sus brazos. La arrastré por la fuerza hasta la puerta principal y llamé a la policía. Vinieron y la arrestaron en el acto. Fue acusada de asalto agravado y allanamiento. Tuve que recibir puntos de sutura por las heridas del cuchillo. La policía me aconsejó que obtuviera una orden de restricción contra ella, lo cual hice de inmediato. También me mudé de ese apartamento por si salía bajo fianza. Su obsesión había llegado demasiado lejos. Ella terminó aceptando un acuerdo para evitar la cárcel, pero tuvo que someterse a asesoramiento obligatorio. Todavía tengo cicatrices de donde me cortó. Todo el asunto fue aterrador y traumático. Estoy agradecido de haber salido de esa relación tóxica cuando lo hice. Las cosas podrían haber sido mucho peores si me hubiera atacado con un cuchillo cuando aún estábamos juntos.
Algunas personas se vuelven muy peligrosas cuando una ruptura desestabiliza su salud mental. Aprendí por las malas a no intentar razonar con alguien en ese estado mental. Todo lo que podía hacer era intentar defenderme lo mejor que podía hasta que llegara ayuda. Fue una lección sobre todas las señales de advertencia que había ignorado en esa relación. Estoy agradecido de haber encontrado el valor para defenderme y alejarme de ella, incluso si su reacción desquiciada llegó a tales extremos. La experiencia me enseñó mucho sobre la importancia del respeto propio y no tolerar el abuso. También me di cuenta de que necesitaba mejores medidas de seguridad, como un sistema de alarma, en caso de otro intento de allanamiento. Después de que se resolvió el caso judicial, intenté seguir adelante con mi vida. Fui más cauteloso al comenzar nuevas relaciones, prestando atención a las señales de advertencia. Fui a terapia para procesar el trauma y recuperar mi sensación de seguridad. Aunque tomó tiempo, sané tanto física como mentalmente de las cicatrices de esa experiencia. Conocí a alguien nuevo que me trató con amabilidad y respeto. Aunque fue difícil al principio, me abrí a ella sobre mi pasado. Ella me ayudó a ver que lo que sucedió no fue mi culpa. Con su apoyo, trabajé en superar la desconfianza y el cinismo persistentes. Elegí hacerme más fuerte en lugar de amargarme. El comportamiento obsesivo de mi ex podría haberme destruido, pero en cambio, me dio mayor sabiduría. Aprendí a valorar mi autoestima. Ahora estoy en una relación en la que nos apoyamos mutuamente, nos comunicamos abiertamente y consideramos los sentimientos del otro. El contraste con mi disfunción pasada no podría ser más claro. Estoy agradecido de haber encontrado a alguien que saca lo mejor de mí. Aunque esa traumática irrupción fue horrible, redirigió mi vida hacia una mayor positividad y no dejé que me derrotara, sino que lo usé como motivación para conectar con alguien de manera saludable y solidaria. Mis cicatrices permanecen, pero me recuerdan lo lejos que he llegado. Aunque esa experiencia fue una pesadilla, me enseñó lecciones que en última instancia mejoraron mi vida. Tuve mi primera relación seria en la secundaria. Trabajaba a medio tiempo en un lugar de comida rápida y una chica con la que trabajaba me pidió salir. La llamaremos Jam. Estaba bastante emocionado, ya que nunca había tenido una novia antes, así que Jam y yo tuvimos nuestra primera cita y pareció ir bien. Cuando la llamé más tarde esa noche, soltó la bomba y me dijo que me amaba. Pensé que era rápido, ya que solo habíamos estado hablando durante aproximadamente una semana, pero lo dejé pasar porque éramos jóvenes. Durante los siguientes meses las cosas se pusieron más raras. Jam hacía planes conmigo y luego me dejaba plantado con frecuencia. Si no le decía, te amo de inmediato, se molestaba y me hacía sentir culpable. Empecé a darme cuenta de lo poco que teníamos en común. Odiaba mucha de la música, los programas de televisión y las películas que me gustaban, y no podía creer que no compartiera sus gustos. Le molestaba tanto que no nos gustaran las mismas cosas. Me di cuenta de que era ridículo. Las personas no tienen que compartir exactamente los mismos intereses. También noté que mentía mucho en cosas menores. Sus historias nunca cuadraban. Ya no podía confiar en lo que decía. Sabía que necesitaba romper con ella, pero tenía baja autoestima, y era mi primera relación. No quería herir sus sentimientos, así que en lugar de ser directo, simplemente dejé de llamarla. Por supuesto, ella no entendió la indirecta, ya que ella era la que llamaba el 90% del tiempo. Cuando hablábamos, intentaba reunir el valor para romper con ella, pero siempre me acobardaba. Finalmente, después de una semana de esto, Jam me preguntó si quería terminar las cosas. Dije que sí. Como era de esperar, estaba devastada y lloró mucho, pero le expliqué con calma todas mis razones. La falta de intereses comunes, las mentiras, dejarme plantado. Me sentí aliviado de haber sido honesto finalmente. Unos días después, Jam y yo terminamos trabajando juntos en un turno. No me había preparado mentalmente para verla de nuevo tan pronto. Ella se puso a llorar,
y vi a nuestro gerente consolándola en la sala de descanso. Durante la siguiente semana, algunos compañeros de trabajo con los que había sido amigable comenzaron a actuar fríos y distantes. Uno de ellos finalmente me dijo que Jam había estado diciendo a todos que rompí con ella por diferencias musicales, que pensaba que su gusto musical era estúpido. Ella había elegido un problema menor de toda mi lista de razones y lo había distorsionado. Mi reputación se vio muy afectada y perdí varias amistades en el trabajo debido a su campaña de difamación contra mí. Me frustraba que la gente solo escuchara su versión de las cosas. Me llevó mucho tiempo reconstruir mi imagen allí. En los años siguientes, me encontré con Jam en la ciudad de vez en cuando. Siempre quería volver a estar juntos, pero no había manera de que volviera a pasar por eso. Hacía todo lo posible para evitarla cuando podía. Si la veía en algún lugar, giraba y caminaba en la otra dirección para que no me viera. Todo el asunto era agotador. El encuentro más satisfactorio ocurrió años después, cuando fui al centro comercial a hacer el pago final de un artículo en apartado. Entré en la tienda departamental y... ¿quién estaba trabajando detrás del mostrador? Jam. Traté de mantener la calma mientras ella me atendía, haciendo una pequeña charla. Por supuesto, aprovechó la oportunidad para invitarme a salir de nuevo. Mientras le entregaba el recibo de pago del artículo, simplemente le dije: «No estoy seguro de que a mi prometida le guste eso. Estoy aquí para recoger el anillo de compromiso que compré». La mandíbula de Jam se cayó y salí sintiéndome como si finalmente hubiera salido victorioso. Esa fue la última vez que la vi o escuché de ella, afortunadamente. Jam fue un ejemplo perfecto de una ex tóxica y loca. Estoy agradecido de que esa relación se extinguiera rápido y que confiara en mis instintos para alejarme de sus mentiras y manipulaciones cuando lo hice. Todo lo que puedo decir es que, gracias a Dios, finalmente me casé con alguien estable, honesto y amoroso. Mirando hacia atrás, ahora como adulto, puedo ver lo joven e inexperto que era cuando salí por primera vez con Jam. No entendía cómo era la comunicación saludable y los límites. Aguanté su comportamiento poco saludable y dejé que la relación se prolongara más de lo que debía. Parte de las citas y las relaciones es aprender. Aprender de tus experiencias con el tiempo. Con cada nueva persona, comienzas a tener más claridad sobre lo que quieres y necesitas en una pareja. Aprendes a identificar las señales de alerta más rápido y a defenderte. Después de ese romance adolescente con Jam, me tomé un tiempo para reflexionar sobre lo que quería evitar en el futuro. Las siguientes chicas con las que salí tampoco eran adecuadas, pero me ayudaron a seguir aprendiendo y creciendo. Para cuando llegué a la universidad, tenía una idea mucho más clara de mis valores en las citas. Cuando finalmente conocí a mi esposa Julie, a principios de mis 20, supe bastante rápido que era la persona indicada. Julie era amable, independiente, comunicativa y compartíamos valores fundamentales. Apoyábamos naturalmente los intereses del otro en lugar de competir. Había una fluidez fácil y natural en nuestra relación. Casarme con Julie fue la decisión más inteligente de mi vida. Construimos un matrimonio feliz y una familia juntos, llena de confianza, risas y amor. Ella es mi mejor amiga y compañera. Con ella he seguido evolucionando hacia mi mejor versión con los años. Cuando miro hacia atrás a esos primeros tropiezos en la secundaria, estoy agradecido por las lecciones que me proporcionaron, incluso si fueron desordenadas en ese momento. Salir con Jam me enseñó lo que no quería en una relación. Ayudó a allanar el camino para reconocer a la persona adecuada cuando Julie apareció. Aunque los recuerdos de Jam todavía me hacen estremecer, ahora puedo ver ese capítulo como una parte necesaria de mi viaje. Me llevó a aprender habilidades de relación que cambiaron la trayectoria de mi vida. Sin esas experiencias difíciles al principio, puede que no hubiera estado listo para la felicidad que tengo hoy. Al principio fue sutil. Unas cuantas llamadas de más durante la clase que ignoraba,
algunos mensajes de texto enojados que dejaba pasar, los clásicos signos de posesividad que atribuía a que él simplemente me extrañaba. Pero luego empezó a intensificarse. Las llamadas se volvieron incesantes, incluso durante mi revisión de mitad de trimestre. Las rechacé, tratando de concentrarme en lo que necesitaba aprender, pero mi teléfono vibraba y se iluminaba constantemente en mi regazo. Pensé en lidiar con eso más tarde. Quedarme en esa sesión de revisión era mi prioridad. Cuando terminó la clase, vi que tenía 17 llamadas perdidas y el doble de mensajes de texto frenéticos. Antes de que pudiera siquiera recoger mis cosas, la puerta del aula se abrió de golpe. Ahí estaba él, con los ojos desorbitados y respirando con dificultad. Me agarró del brazo con fuerza, clavando sus dedos en mi piel. Grité de sorpresa y dolor mientras me arrastraba hacia la puerta. Mis compañeros de clase observaban en un silencio atónito cómo se desarrollaba esta escena ante ellos. Les suplicaba con la mirada que me ayudaran, pero parecían paralizados. El terror se apoderó de mí. Intenté liberar mi brazo, pero su agarre era demasiado fuerte. Una vez en el pasillo, planté firmemente los pies en el suelo y le dije que se detuviera, que me estaba lastimando. Él divagaba sobre cómo lo estaba engañando y traicionando, cómo había visto los mensajes y sabía lo que estaba haciendo. No tenía idea de qué estaba hablando. Finalmente se fue, dejándome temblando y frotándome el brazo magullado. Volví a mi dormitorio con la mente llena de pensamientos sobre cómo nuestra relación había tomado un giro tan oscuro. Cuando desbloqueé mi puerta, sentí una sensación de inquietud, como si alguien me estuviera observando. Abrí la puerta y jadeé de horror. Mi habitación estaba destruida. Mi laptop yacía destrozada en el suelo, la pantalla completamente rota. Mi espejo tenía una gran grieta en el medio, los bordes irregulares manchados de sangre. Páginas arrancadas de mi diario estaban esparcidas por todas partes. Con manos temblorosas recogí una. Era una entrada en la que expresaba alivio por haber terminado con él. Él había entrado, leído mi diario y se había enfurecido de celos, destruyendo todo. Limpié el desorden con lágrimas en los ojos. Llamé a la policía y cambié las cerraduras, pero esto solo fue el comienzo. Durante las siguientes semanas, su comportamiento obsesivo se intensificó. Empezó a aparecer en todos los lugares a donde iba, esperándome fuera de mis clases, apareciendo en mi lugar de trabajo, merodeando fuera de mi dormitorio. Lo veía siguiendo por el campus, escondiéndose detrás de los árboles o asomándose por las esquinas cuando me volteaba. Su presencia era constante, ineludible. Nunca sabía dónde aparecería a continuación. Además del acecho, siguió destruyendo mi propiedad para enviarme un mensaje. Me pinchaba las llantas varias veces. Pintaba amenazas en mi coche con spray. Lanzaba piedras por mi ventana en medio de la noche. Cada mañana me despertaba preguntándome qué daño había hecho mientras dormía. Estaba en constante tensión, mirando por encima del hombro. Era implacable en su acoso, decidido a hacer de mi vida un infierno. Las autoridades seguían diciendo que no podían hacer mucho sin pruebas de que realmente era él. Instalé cámaras de seguridad y grabé sus actos de vandalismo, pero aún así dijeron que no era suficiente. Mientras tanto, me volvía cada vez más paranoica, mis nervios completamente destrozados. Este hombre, a quien una vez amé, se había convertido en mi peligroso y obsesivo acosador. Escalaba a un ritmo alarmante y yo temía lo que podría hacer a continuación, especialmente si me encontraba sola en algún lugar. Una noche, al salir de la biblioteca, apareció de las sombras y me agarró. Gritó en mi cara que le pertenecía a él y a nadie más. Grité y luché hasta que unos estudiantes llegaron y lo asustaron. Temblando hasta el alma, solicité una orden de restricción al día siguiente. Había llegado a mi límite. Necesitaba que las autoridades me tomaran en serio antes de que ocurriera algo trágico. Finalmente, con el acoso documentado y la orden de restricción, la policía lo arrestó.
Suspiré de alivio sabiendo que estaba encerrado y que estaba temporalmente a salvo, pero sabía que cuando saliera bajo fianza, la pesadilla comenzaría de nuevo. Y así fue. Una semana después volvió a sus viejas andanzas. Más llantas pinchadas, golpes en mi puerta a las 3 de la madrugada, dejando notas amenazantes en mi coche. El acecho y el acoso no cesaron. Los meses pasaron así, mi ansiedad aumentando cada día. Me sentía tan impotente y sola. Siempre iba un paso adelante de mí y vivía con el constante miedo de lo que haría a continuación. Después de casi un año de este tormento incesante, se graduó y se mudó. El acecho cesó tan repentinamente como comenzó. Finalmente, empecé a sentirme segura de nuevo. La insensibilidad dentro de mí se desvaneció lentamente. Cuando miraba hacia atrás a ese día en clase cuando todo comenzó, negaba con la cabeza al ver lo ciega que estaba ante las señales de advertencia. Mirando hacia atrás, ahora puedo ver todas las señales de advertencia que pasé por alto cuando lo conocí por primera vez. Solo tenía 18 años y estaba perdidamente enamorada, así que dejé pasar cosas que no debía haber ignorado. Nos movimos rápido, como la mayoría de las parejas jóvenes. Nos conocimos, nos enamoramos, nos mudamos juntos, nos comprometimos y nos casamos, todo en un par de años. Estaba tan feliz y emocionada de empezar mi vida con él, que pasé por alto las formas sutiles en que comenzó a cambiar después de cada nuevo paso en nuestra relación. Todo comenzó de manera pequeña, se volvía un poco más desagradable, gritaba por cosas insignificantes o iniciaba discusiones por nada. Al principio pensé que solo estaba siendo demasiado sensible, así que lo dejé pasar. Luego comenzó a golpear las paredes cuando se enojaba o a ser excesivamente brusco cuando jugábamos. Una vez me inmovilizó y trató de asfixiarme con una almohada, riéndose después diciendo que solo estaba bromeando. Mirando hacia atrás, eso debería haber sido mi primera señal para salir, pero era joven y estaba tan enamorada que le creí cuando se disculpó y prometió que no lo decía en serio. Su consumo de alcohol también comenzó a aumentar de manera constante. Cuando le mencionaba suavemente mi preocupación por su salud, estallaba en cólera, así que aprendí a quedarme callada. En la víspera de Navidad de 2011, después de una noche de beber especialmente fuerte, se desmayó en el vestíbulo de la casa de su madre. Esa noche la pasé limpiando en silencio su desastre, para que no se ahogara mientras dormía, tratando de esquivar sus puños cuando se despertaba golpeando en confusión. Las cosas horribles que me dijo esa noche fueron algunas de las peores que he escuchado. Aún así, no llevábamos casados mucho tiempo en ese momento, así que me quedé, esperando que las cosas mejoraran. No lo hicieron. En mi cumpleaños número 26, en enero de 2012, salimos a cenar con amigos y pasamos una noche agradable hasta que alguien me hizo una pregunta sobre deportes. No sigo los deportes de cerca, pero no saber la respuesta desató su furia. Me llamó nombres viles allí mismo en el restaurante y causó una escena por algo tan pequeño e insignificante. En el camino a casa, volvió a mencionarlo, y en su continua rabia, se desvió hacia el tráfico en sentido contrario, casi matándonos a ambos. Logré agarrar el volante y volvernos a nuestro carril justo a tiempo. Cuando llegamos a casa, su arrebato de ira continuó. Deambulaba por la casa lanzando objetos y gritándome insultos antes de ir por el cajón de los cuchillos en la cocina. Temiendo por mi seguridad, corrí escaleras arriba y me atrincheré en la habitación de invitados. Golpeó la puerta durante 15 minutos maldiciendo y lanzando amenazas, antes de desmayarse en el suelo por todo el alcohol en su sistema. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, llamé a 5 de mis amigos para que vinieran a ayudarme a mudarme rápidamente. Empaqué mis pertenencias y documentos importantes y me fui antes de que él regresara a casa. Presenté la solicitud de divorcio poco después, pero él luchó en cada paso del proceso, prolongándolo por más de un año.
Ahora, mirando hacia atrás, puedo recordar tantas pequeñas instancias a lo largo de los años que deberían haber sido claras señales de advertencia para dejarlo antes. Pero cuando eres tan joven y estás enamorada, aceptas excusas por el mal comportamiento y minimizas las señales de advertencia, siempre creyendo que las cosas mejorarán si solo aguantas. Recuerdo al principio de nuestra relación, cuando él empezó a perder los estribos por pequeñas molestias. Estábamos conduciendo para ver una película y nos quedamos atrapados en el tráfico, lo que hizo que llegáramos un poco tarde. Se enfureció, golpeando el volante y maldiciendo en voz alta. En ese momento pensé que su reacción era exagerada, pero lo dejé pasar, suponiendo que el estrés de su nuevo trabajo lo estaba afectando. También recuerdo el viaje de campamento con amigos cuando bebió demasiado alrededor de la fogata. Terminó alejándose enfadado al bosque después de que una broma inocente lo ofendiera. Finalmente lo encontré desmayado 3 horas después. Mirando hacia atrás, sus tendencias a beber en exceso aparecieron temprano. ¿Y quién podría olvidar el pánico aterrador que sentí cuando estábamos bromeando un día? Y él puso sus manos alrededor de mi cuello, pretendiendo estrangularme. Fue solo por unos segundos, pero la mirada de emoción en sus ojos me perturbó seriamente. Momentos como esos deberían haber sido señales de advertencia para que retrocediera y reevaluara nuestra relación. Pero de nuevo, cuando eres una joven impresionable de 18 años en tu primera relación seria, tiendes a justificar comportamientos cuestionables y dar segundas oportunidades. Estoy agradecida de haber encontrado finalmente el valor para irme cuando lo hice. El proceso de divorcio ha sido largo, doloroso y complicado, pero con la ayuda de mi abogado estoy casi libre. Ya no soy esa joven de 18 años cegada por el amor. Ahora sé cómo son las primeras señales de abuso y nunca las volveré a ignorar. La lección me costó mucho a nivel personal, pero me enseñó a valorarme y protegerme ferozmente. Ahora soy más sabia y elegiré a mi próxima pareja con cuidado. Mi viaje ha sido difícil, pero me ha dado fuerza y resiliencia que me servirán bien en el futuro. El futuro está lleno de promesas y posibilidades ahora que he escapado de esa relación tóxica. Tengo 25 años ahora, pero el trauma de mi relación pasada aún me persigue. Cuando tenía solo 19 años, me encontré en una pesadilla de matrimonio que casi me costó la vida. Todo comenzó cuando quedé embarazada del hijo de mi exmarido. Habíamos estado juntos un par de años y pensé que él era el indicado, pero el día que le dije que estaba esperando, todo cambió. Estalló en ira, acusándome de engañarlo y diciendo que le había contagiado herpes, lo cual era una mentira. Yo estaba limpia. Antes de darme cuenta, me había echado de nuestra casa, dejándome sin lugar a dónde ir y con un bebé en camino. Sola y asustada, traté de razonar con él para que viera que había sido fiel, pero se negó a escuchar, convencido de que lo había traicionado. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro aún más oscuro. Un día apareció en la casa de mis padres, donde me estaba quedando, y me arrastró hasta su coche. Nos llevó a un lugar remoto cerca de un lago, y ahí ocurrió lo impensable. Me sostuvo la cabeza bajo el agua tratando de ahogarme. Nunca olvidaré el terror que sentí, luchando por respirar mientras el agua llenaba mis pulmones. Pensé que iba a morir en ese momento, dejando a mi bebé por nacer sin madre. De alguna manera logré liberarme y escapar, pero el trauma de ese día nunca me ha dejado. Solo unos meses después nació mi hijo, y me sentí inmensamente feliz, pero esa felicidad fue efímera. Cuando tenía solo 4 meses, recibimos la devastadora noticia de que tenía cáncer. Estaba destrozada, pero sabía que tenía que ser fuerte por mi pequeño. Me comprometí a hacer lo que fuera necesario para ayudarlo en esta lucha. Durante ese tiempo, mi exmarido estaba desaparecido. Se había ido, embarazando a su prima no una, sino 2 veces, y luego dejándola por la mujer con la que me había engañado al principio de nuestro matrimonio. Era como una telenovela retorcida y yo tenía que recoger los pedazos. A pesar de todo lo que me hizo pasar,
tuvo la audacia de intentar volver a meterse en mi vida, incluso mientras comenzaba una nueva familia con su nueva esposa. Me llamaba rogándome que lo aceptara de nuevo e incluso intentaba que la otra mujer hiciera lo mismo. Era como si pensara que podía borrar el pasado y empezar de nuevo, dejando atrás a mí y a sus otros hijos. Y para colmo de males, se negó a pagar la manutención de su hijo o de las 2 hijas que tuvo con su otra exnovia. Yo luchaba por llegar a fin de mes, tratando de mantener a mi hijo y mantener un techo sobre nuestras cabezas, mientras él vivía a lo grande con su nueva esposa. Era un infierno viviente y me sentía tan completamente sola. Tenía este hermoso bebé que estaba luchando por su vida y tenía que hacerlo todo por mi cuenta, sin apoyo del hombre que una vez prometió amarme y cuidarme. Nunca me había sentido tan traicionada y tan impotente, pero me negué a rendirme. Vertí cada onza de mi ser en cuidar a mi hijo, llevándolo a innumerables tratamientos y tratando de mantener su ánimo alto. Y a través de todo eso, encontré la fuerza para seguir adelante, para reconstruir mi vida. Conocí a un hombre maravilloso que me amaba a mí y a mi hijo incondicionalmente. No le importaba mi pasado ni el bagaje que llevaba, solo quería estar allí para nosotros. Nos casamos y él se convirtió en el padre que mi hijo nunca había tenido. Justo cuando pensé que finalmente había encontrado la paz, mi exmarido reapareció, tratando de meterse nuevamente en nuestras vidas. Llamaba, enviaba mensajes de texto, e incluso aparecía sin previo aviso, rogándome a mí y a la madre de sus otras 2 hijas que lo aceptáramos de nuevo. Era como si pensara que podía borrar el pasado y empezar de nuevo sin tener en cuenta el dolor y el trauma que había causado, pero me negué a dejarlo entrar de nuevo. Había trabajado demasiado duro para construir una nueva vida, para encontrar felicidad y estabilidad para mi hijo. No iba a permitir que este hombre, que una vez intentó quitarme la vida, volviera a entrar y destruyera todo por lo que había trabajado. Ha sido un camino largo y difícil, pero finalmente estoy en un buen lugar. Mi hijo está en remisión y mi esposo y yo somos una familia feliz y amorosa. En cuanto a mi exmarido, todavía anda por ahí tratando de convencer al mundo de que ha cambiado, pero yo sé la verdad y nunca lo dejaré volver. Es una persona tóxica y manipuladora, y me niego a permitir que me haga daño a mí o a mi familia otra vez. Las cicatrices de esa relación nunca sanarán por completo, pero estoy agradecida por la fuerza y la resiliencia que he ganado. Sé que soy una sobreviviente y que no importa lo que la vida me depare, tengo el poder de superarlo, y esa es la mayor victoria de todas. A pesar de todo lo que pasé, una parte de mí todavía amaba al hombre que pensé que era al principio. Cuando comenzamos a salir, me hacía sentir la persona más especial del mundo. Me traía flores sin razón, me llevaba a escapadas románticas y hacía grandes proclamaciones de su amor eterno. Ahora me doy cuenta de que todo era solo una fachada, una trampa para atraerme antes de revelar su verdadera naturaleza abusiva. Pero esos primeros recuerdos felices son difíciles de dejar ir, incluso sabiendo el dolor que vino después. Me llevó mucho tiempo dejar de culparme por no ver las señales antes. Mis amigos y mi familia me decían, te lo dije, sobre lo terrible que era. Tal vez si les hubiera escuchado, podría haber salido antes y evitado tanto trauma, pero él me tenía tan lavada el cerebro que estaba convencida de que era mi alma gemela y que el amor podía conquistar todo. Incluso después de dejarlo, seguía tratando de atraerme con promesas de que había cambiado y súplicas de otra oportunidad. Me costó toda mi fuerza de voluntad resistir esas manipulaciones y mantenerme firme en que merecía algo mejor. Cuando se dio cuenta de que no caería en la trampa, fue cuando realmente salió su fealdad. Los mensajes y llamadas de acoso, aparecer borracho en mi casa, amenazas contra mis seres queridos. Tuve que obtener una orden de restricción solo para sentirme segura. Todavía tengo pesadillas ocasionales en las que estoy de vuelta con él, rogándole que deje de golpearme mientras mi hijo llora desesperadamente en el fondo. Me despierto aliviada de que solo fuera un sueño, pero también llena de tristeza porque tantas mujeres enfrentan esa horrible realidad todos los días.
Mi experiencia me abrió los ojos a la aterradora prevalencia de la violencia doméstica, y ahora soy voluntaria para ayudar a otras víctimas a escapar de sus abusadores. Gracias por escuchar y, si les gustan estas historias y quieren escuchar más, por favor suscríbanse, denle me gusta y apoyen este nuevo canal. Tenemos más historias para que escuchen.